Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro webinar moderado y producido por IT Latino. Hoy estamos con una colega nuestra que colabora y participa siempre, Raquel da Silva. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, bueno, bienvenida a otro de tus webinars. Hoy presentamos cómo calcular los pronósticos de ventas usando la herramienta de previsión de Microsoft Excel 2016. Raquel va a estar a cargo de la presentación, muchos ya la deben conocer porque participa y colabora siempre con nosotros. Eh, Así que, bueno, antes de darle el paso a Raquel para que pueda comenzar con la presentación, vamos a contarle a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas durante todo el webinar. Dos maneras de hacerlo: vía chat, escriben las preguntas en el chat y al final se las leemos a Raquel, o para los que se animen, levantan la mano y les habilitamos el micro para que puedan preguntar a viva voz. Les recuerdo que van a recibir el video, ¿sí? Con toda la grabación de este webinar, así que cualquier duda o consulta que quede, seguramente Raquel pondrá sus datos de contacto al final en pantalla para que puedan volver a comunicarse y evacuar sus dudas si es que queda alguna. Pero aquí la tienen a ella, así que anímense a preguntar hoy en el vivo, que Raquel seguramente va a responder a todas sus consultas. Ahora sí, Raquel, sin más preámbulo, todo tuyo. Gracias Camila. Bienvenidos a todos, buenos días o buenas tardes, dependiendo desde dónde nos escuchan. Vamos a dar inicio entonces al webinar, como hizo la presentación Camila, de cómo calcular los pronósticos de venta usando la herramienta de previsión de Microsoft Excel 2016. Antes de empezar, quiero hacerles algunos planteamientos para ver si se sienten identificados. Es probable que actualmente estés utilizando Excel para realizar los pronósticos de ventas, pero muchas veces te resulta engorroso o poco automatizado. También te puedes estar sintiendo que para utilizar Excel debes ser un experto porque debes saber graficar, debes entender los modelos matemáticos para aplicarlos y muchas veces te quedas en el intento o no estás satisfecho con los resultados que estás obteniendo actualmente. Si tus respuestas son afirmativas a estas preguntas, entonces considero que este webinar va a ser de gran utilidad para ti. La primera buena noticia que te traigo es que Excel en la versión del 2016, es importante resaltar que únicamente está disponible para esta versión, desarrolló o incluyó una nueva herramienta la cual nos permite generar de una forma muy sencilla, al alcance de un clic, pronósticos de venta utilizando modelos matemáticos realmente complejos. Sin embargo, quiero comentarte y que tengas muy en cuenta que a pesar de la sencillez de esta herramienta, no debes subestimarla y entenderla en profundidad y qué hay detrás de ella te permitirá generar mejores resultados a la hora de calcular tus pronósticos de venta. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a estar revisando a lo largo del día de hoy en este webinar, vamos a ver cómo generar los pronósticos usando la herramienta como tal desde el menú de las pestañas donde está disponible este botón mágico como suelo llamarlo yo. También vamos a revisar cuáles son las funciones de pronóstico que tenemos disponibles con esta nueva herramienta y vamos a revisar cómo vamos a evaluar la calidad de los pronósticos usando igualmente estas funciones que están disponibles. Vamos a empezar entonces con el primer punto, que es entender en qué consiste la herramienta de previsión. Es importante saber qué está haciendo esta herramienta y lo que hace ella es calcular los pronósticos basándose en lo que se conocen los métodos cuantitativos de series de tiempo.
Sabemos que las series de tiempo se basan en la hipótesis que los patrones del comportamiento de la data en el pasado tendrán un comportamiento similar en el futuro. Esa es la forma como se generan los pronósticos cuantitativos a través de las series de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la data que tenemos, la data histórica de ventas que utilizamos para generar nuestras estimaciones, debemos detectar cuáles son estos componentes que están presentes. Pueden haber unos componentes irregulares, componentes de tendencia, que pueden ser crecientes o decrecientes, componente estacional y también componente estacional con tendencia. Lo bueno es que el Excel detecta cualquiera de estos componentes de una forma automática. Sin embargo, la idea que quiero que te lleves es que es muy importante que la data que nosotros estemos utilizando refleje estos componentes. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos un producto estacional, por ejemplo, es importante que esa data que estemos usando de alguna forma esté reflejando este comportamiento y que no esté distorsionada o que tengamos que corregirla para que ella pueda reflejar adecuadamente esta estacionalidad. De hecho, el ejemplo que vamos a ver más adelante es sobre las ventas del iPhone y ustedes van a ver cómo estas ventas tienen un componente estacional. Y el punto aquí importante es que la data que tengamos tenga presente esos componentes que se supone deberían estar, ¿no? Ahora bien, una de las recomendaciones es que nosotros previamente analicemos nuestra data y la corrijamos si es necesario. A pesar de que en este webinar no vamos a tratar en profundidad este tema, sí les quiero dejar algunas recomendaciones para que de alguna forma ustedes puedan realizar esto antes de utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, fíjense, los eventos más comunes que podemos encontrar en una data histórica de ventas son los tres tipos que vamos a explicar a continuación. Aquellos eventos que suceden una sola vez son eventos puntuales que sabemos que no se van a repetir en el futuro y entre algunos ejemplos que podemos nombrar están problemas de transporte que se puedan presentar internos dentro de la organización, algún fenómeno de la naturaleza, cambios en los impuestos, actividades puntuales de mercadeo como promociones, publicidad, precios especiales. Esto se va a reflejar en nuestra data histórica como picos de ventas o descensos de ventas, los cuales deberían ser ajustados para evitar que distorsionen en el futuro el comportamiento que queremos predecir. También nos podemos encontrar con eventos recurrentes, que son eventos que suceden todos los años. Y podemos nombrar algunos como fechas festivas, mezclas de los días de ventas por mes, fiestas locales que sabemos que se repiten todos los años. Aquí la recomendación es que dependiendo si este evento sucede en el mismo periodo del año, lo ideal es que el modelo matemático pueda predecir este comportamiento que sabemos que que va a volver a suceder. Sería como una estacionalidad. Sin embargo, si sabemos que este evento ocurre en meses diferentes, por ejemplo, lo ideal sería ajustar esta data. Y por último, podemos encontrarnos con eventos progresivos que se llaman así porque se van a mantener en el tiempo. Aquí pudiéramos estar hablando, por ejemplo, de adquisiciones, reestructuraciones de las zonas de venta
crecimiento de la base de clientes, empecemos a atender clientes que anteriormente no lo hagamos, incursión en nuevos mercados, cambios en el producto o cambios de precio. Aquí la recomendación es que estemos conscientes de estos comportamientos y por lo general lo que se suele hacer es utilizar la data más reciente que empieza a generar este nuevo comportamiento. Por ejemplo, si tenemos un crecimiento en la base de clientes donde se va a empezar a observar un crecimiento de las ventas, la recomendación es empezar a usar la data más reciente desechando la más antigua para que este comportamiento de crecimiento se empiece a modelar y a reflejar dentro de las previsiones que hagamos. Entonces, el mensaje aquí es que podamos reconocer todos estos eventos que puedan estar presentes dentro de nuestra data y de alguna forma corregirlos o hacer que puedan ser modelados en nuestras previsiones. Ahora bien, teniendo este punto claro, lo que hay detrás de este botón de Excel o lo que el Excel calcula es básicamente estos tres tipos de modelos, que son los métodos de suavizado exponencial. Excel puede detectar de una forma automática si estamos en presencia de una data que se proyecta a través de un suavizado exponencial simple, un suavizado exponencial doble o un suavizado exponencial triple. Entonces, el Excel lo que hace al tomar la data, detecta cuáles de esos componentes están presentes dentro de la data que estamos utilizando y en función de esto genera la previsión usando estos modelos matemáticos. Vamos a revisar cada uno de ellos, ¿no? El primero que nos podemos encontrar es un método de suavizado exponencial simple. Es cuando tenemos series de tiempo que no presentan ni tendencia ni estacionalidad. Vemos aquí este ejemplo. Las líneas azules representan la data histórica de ventas y en la ecuación matemática, en la fórmula matemática interna que usa el sistema, solamente hay presente un coeficiente, que es el coeficiente de suavizado. Entonces, fíjense, la línea anaranjada es lo que calcula el Excel y nos está indicando que, bueno, básicamente lo que está haciendo aquí es un suavizado de la serie de tiempo. No está detectando ni tendencia ni estacionalidad y eso lo podemos ver reflejado en unos parámetros o estadísticas, en los coeficientes que él nos puede arrojar. Entonces, fíjense que el coeficiente alfa, que es el que se refiere al coeficiente de suavizamiento, en este caso tiene un valor, mientras que el beta y el gamma aparecen en cero, lo que quiere decir que el Excel no está detectando ni tendencia ni estacionalidad. Otro ejemplo, cuando usa el método de suavizado exponencial doble, en este caso observamos esta data histórica, se aprecia que existe una tendencia y en este caso el método matemático utilizado tiene tanto un coeficiente de suavizado como el coeficiente de suavizado para la tendencia. Si vemos los valores de alfa y beta, vemos cómo el Excel detectó estos componentes y dentro de sus cálculos internamente los utiliza en el modelo matemático y genera este pronóstico. Y finalmente, otro ejemplo, donde existe tanto tendencia o estacionalidad, que aquí el método utilizado es el de suavizado exponencial triple, y como les comenté, está la presencia de los tres coeficientes. Entonces vemos cómo el Excel detecta los tres coeficientes, los tres componentes, los calcula y vemos cómo esta data histórica de ventas que presenta unas estacionalidades cuando las refleja
las pronostica, las refleja igualmente como estacionalidades. No les comenté en los gráficos anteriores, pero aquí el pronóstico es la línea anaranjada del medio, la más gruesa, mientras que estas líneas exteriores son los intervalos de confianza. Ya voy a hablar de ellos un poco más adelante. Y profundizar a qué se refieren estos coeficientes, ¿no? A estos límites de confianza. Ahora bien, vamos a ver voy a generar un pronóstico en vivo para que ustedes vean lo sencillo que es, pero antes de eso quiero comentarles que la escala de tiempo, que es uno de los elementos fundamentales para que podamos correr adecuadamente esta herramienta, deben usarse intervalos de tiempo coherentes en los datos que utilizamos, ¿no? Es decir, que si nuestra data debe ser todo en intervalos mensuales o intervalos anuales o valores numéricos, pero deben tener coherencia y sentido. No podemos mezclar días con meses y cosas por el estilo, ¿no? Entonces me voy a ir al Excel para hacer una corrida de un pronóstico para que vean lo sencillo que es, ¿no? Y les voy a ir explicando los elementos que tenemos. Aquí, como les comenté, voy a mostrarles un ejemplo real, que son las ventas de los iPhone de la empresa de Apple. Yo básicamente esta data la tomé, me fui a la página web de Apple y de allí, de sus reportes, de sus estados financieros, tomé las ventas. Aquí se suman las ventas de todos los modelos de los iPhone, ¿no? En este caso lo estoy tomando desde el 2010, ¿no? Y las ventas están reflejadas en millones de unidades. Entonces, fíjense, ellos reflejan las ventas por trimestres, ¿no? Sus trimestres según su año fiscal. Y yo lo que estoy haciendo es tomando una serie de tiempo consecutiva. Entonces, por ejemplo, el número 1 representa para mí el primer trimestre que estoy considerando. Y así sucesivamente hasta el final, el primer trimestre del 2017, que para la empresa Apple es octubre, noviembre y diciembre, según su año fiscal. Y lo otro que coloqué también son las fechas de lanzamientos del modelo, que es importante entender la data que estamos trabajando. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, fíjense, en la previsión, lo que tenemos que hacer es, primero, tener la data ordenada, es decir, cada escala de tiempo relacionada con su valor. Aquí podemos tener la información de esta forma vertical como la tengo yo, pero también pudiéramos tener perfectamente nuestra data de una forma horizontal, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la tabla, los números. Una vez que tenemos seleccionado toda nuestra data, nos vamos a la pestaña de datos y en la pestaña de datos nos vamos a ir a buscar el modelo de previsión, el botón, fíjense cómo se ve claramente que es para generar pronóstico. Y aquí le vamos a dar simplemente clic. Cuando hacemos esto, presenta el gráfico. Fíjense que el gráfico se hace de una forma automática. Lo único que tuvimos que hacer fue seleccionar la data y apretando el botón se nos presenta este gráfico, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Lo primero, vamos a desglosar aquí las opciones y vamos a ir viendo punto por punto.
La línea azul corresponde a la data histórica y la línea anaranjada, como les comenté anteriormente, corresponde al pronóstico. En esta parte donde dice final de pronóstico, se refiere a la cantidad de periodos hacia adelante que él empieza a pronosticar. Las ventas que yo tengo son hasta el periodo 25 y él me trae hasta el 33. Como yo quiero generar un pronóstico de 12 puntos hacia adelante, voy a subirlo hasta 37. Aquí ustedes lo pueden subir o bajar como ustedes lo deseen. Yo lo voy a poner 37 porque estoy tomando 12 observaciones hacia adelante, que acuérdense que mi data está de forma trimestral. En el inicio del pronóstico no lo voy a tocar, él por defecto te trae en el momento que termina la data histórica, él empieza a generar el pronóstico. En el intervalo de confianza, en mi caso, para generar los pronósticos, yo lo desmarco porque no me interesa ese valor. Aquí es muy importante, les comento que este intervalo de confianza no tiene ninguna relación con la precisión del pronóstico. Este intervalo de confianza es un valor estadístico. Fíjense que cuando lo marcamos, él lo que hace es traernos como un rango, ¿no?, superior e inferior del valor que tenemos. Y lo que indica es una probabilidad de que el valor que estamos prediciendo esté dentro de este rango. Fíjense que si yo, por ejemplo, incremento este valor, de alguna forma la precisión para que el valor esté dentro de esa me ensancha el rango, porque yo estoy pidiendo un intervalo de confianza con una precisión muy alta. Entonces lo que hace es alargar estas probabilidades para que el número que yo prediga esté dentro de ese rango. Por el contrario, si yo bajo este intervalo de confianza, fíjense cómo de alguna forma se va acortando, porque la probabilidad de que yo diga correctamente cuánto se va a vender es menor, ¿no? Sin embargo, para el caso de planificar la demanda o los pronósticos de venta de los productos, yo no recomiendo usar este intervalo de confianza porque lo que puede traer más bien es confusión y la gente puede llegar a pensar que esto se refiere a la precisión del pronóstico. Entonces mi recomendación es que no lo utilice. En cuanto a la estacionalidad, fíjense que nos da dos opciones. Por un lado, detectar automáticamente la estacionalidad, que es justamente lo que está haciendo acá. El Excel detecta que hay una estacionalidad en esta data y es lo que pronostica a futuro. Sin embargo, yo pudiera manipular esto y cambiarlo, decirle que no me coloque, por ejemplo, ningún tipo de estacionalidad, o por el contrario, que me coloque un periodo de 2, de estacionalidad, de 3 o de 4, que es aparentemente la que está calculando. Yo lo voy a dejar que él me lo detecte automáticamente. ¿Ok? Luego tenemos este botón que es incluir estadísticas de previsión, que aquí yo sí les recomiendo que siempre lo marquen. Ya vamos a ver cómo se refleja esto. Aquí esto lo que me va a permitir es traerme una tabla en el resultado donde voy a poder observar los valores de alfa, los valores de beta, los valores de gamma, si existen, y también poder ver los errores de pronóstico que después más adelante se los voy a explicar. Luego tenemos el intervalo de la escala de tiempo, que ya esto lo trae automático porque fue lo que sombreé, la parte del tiempo, de la escala de tiempo. Luego tenemos el intervalo de valores, que aquí lo que me está trayendo son las ventas como tal. Y luego tenemos estas dos opciones que aquí realmente lo que hace es que el Excel soporta que nuestra data esté en un 30% en blanco, es decir, que yo dentro de mi serie de tiempo
pueden existir valores en cero y el Excel de alguna forma hasta un máximo de 30% lo soporta. Pero ¿qué hace él? Él me da la opción de rellenar los puntos que faltan en cuanto a la data histórica, colocándome una interpolación o valores en cero. Valores en cero es que si los valores están en cero, sencillamente no hace nada. Pero en interpolación lo que hace es tomarme los dos valores más cercanos y sacarme un promedio. ¿Ok? Y luego en agregar duplicados está relacionado más que todo a la escala de tiempo y aquí nos da varias opciones, que puede ser promedio, recuento. Aquí realmente mi recomendación es que procuremos que nuestra data histórica esté lo más completa posible y no hacer uso de esto porque no es tan práctico, ¿no? Mientras más completa esté nuestra data histórica, más completo será, mejor resultados vamos a obtener para pronosticar. ¿Ok? Entonces fíjense, es solamente esto lo que debemos señalar y una vez que ya hayamos indicado cada uno de estos elementos, sencillamente le vamos a dar al botón crear. Fíjense que él me genera una hoja. De hecho, esta herramienta la llaman hoja de previsión porque lo que hace es que cuando genera la previsión, te genera una nueva hoja. Entonces, ¿qué tenemos en esta hoja? Por un lado, el gráfico, que fue el mismo que acabamos de ver en la pantalla. Me genera la tabla, misma tabla de datos que yo tenía, con los que yo utilicé, en este caso las ventas de los iPhone, y aquí me genera la previsión, ¿ok? Entonces, si marcamos las ventas, fíjense de dónde él está alimentando la información, igual si marcamos los estimados, fíjense cómo se está alimentando el gráfico. Luego tenemos, bueno, fíjense que aquí, si nos paramos sobre la celda, observamos la función, que ya vamos a ver el detalle de esto, de el estimado, la función que internamente está usando Excel. Y esta es la tablita a la que yo hacía referencia cuando señalamos el match code de mostrar estadísticas, en donde vamos a poner más, para que veamos los coeficientes. Fíjense que él está detectando, está aplicando un suavizamiento en la serie, está detectando una tendencia y está detectando un componente de estacionalidad, es decir, que los tres coeficientes tienen valores. Aquí también podemos observar la ecuación que usa internamente Excel para este cálculo y luego tenemos estos cuatro valores que son cuatro errores de pronóstico que podemos utilizar para evaluar nuestra estimación, ¿no? Entonces, fíjense de una forma muy sencilla cómo logramos, sin saber graficar, sin saber qué modelos matemáticos hay detrás de estos cálculos, obtenemos un estimado de ventas complejo, por decirlo de alguna forma, porque estas son unas fórmulas matemáticas complejas de una forma muy sencilla. ¿Ok? Vamos a regresar entonces a la presentación para seguir profundizando estos elementos. Ahora quiero explicarle un poco la sintaxis de cada una de estas funciones que vimos. Entonces, básicamente esta herramienta está formada por estas 5 funciones, ¿ok? La primera función, que se llama pronóstico.ets, que viene de las siglas en inglés, básicamente está formada por esta sintaxis, ¿no? Donde tenemos el primer elemento, la fecha objetivo. La fecha objetivo es la fecha, la escala de tiempo, el mes, el día que nosotros queramos pronosticar. Luego los valores se refieren al caso que puse, a las ventas como tal.
la escala de tiempo a la que estamos haciendo referencia. En mi caso yo lo tenía como una serie de números, sin embargo perfectamente acepta fechas, podemos tener ya sean días, meses, por fechas. Luego fíjense que los siguientes elementos que vienen dentro de esta función están dentro de corchete. Los que están familiarizados con el uso de sintaxis de las funciones en Excel saben que estos corchetes indican que dentro de esta función yo los puedo colocarle algún valor o sencillamente dejarlos en blanco. Por eso es que tiene la opción de corchete. Entonces, en este caso, si yo quiero que él me detecte automáticamente la estacionalidad, yo lo dejo en blanco o le coloco el valor de 1. Entonces, de esta forma, Excel entiende que va a calcular automáticamente la estacionalidad. Si yo le quiero forzar a tener 2 periodos de estacionalidad o 4 o 3, es aquí donde yo debo colocar ese número. Igualmente, lo que habíamos visto en la ventana emergente de finalización de datos con respecto a las ventas, a los valores que estemos usando y agregación con respecto a la escala de tiempo, podemos dejarlo en blanco o colocarle el número que corresponde. Aquí en finalización de datos solamente tenemos dos opciones, que puede ser el 1 o el 2, perdón, creo que es el 0 y el 1. Y en agregación igualmente te da todas las opciones. De todas maneras, cuando esto se hace manualmente, se escribe dentro de la celda, él te desglosa las opciones que hay y tú puedes seleccionarlo ahí con mayor facilidad, ¿no? Entonces, fíjense, en este ejemplo, como en la hoja de previsión que se genera automáticamente, el Excel lo que hace es aplicar esta ecuación y nos coloca la fecha objetivo, como les dije, sería el mes que vas a pronosticar. Luego tiene los valores que te señala, en este caso aquí serían los valores de venta. Luego tienes la escala de tiempo, que fíjense que en este ejemplo que está aquí está por mes, marca esta parte de la escala de tiempo. Y en este caso está 1 como estacionalidad, quiere decir que detecte automáticamente la estacionalidad. Y en finalización de datos está el valor de 1, que sería la opción que habíamos visto de interpolación. ¿Ok? Y en agregación no aparece nada y perfectamente se genera el valor. Esa sería la función o la sintaxis de la función que genera estos modelos matemáticos que nombramos anteriormente de suavizado exponencial simple, suavizado exponencial doble o suavizado exponencial triple. Luego tenemos otra función de Excel, que es esta que aparece aquí, que le agregan la palabra estacionalidad. Esta función lo que nos va a hacer es traernos en la longitud del patrón, que es básicamente la estacionalidad, ya sea 4 o 2 si él detecta algún tipo de estacionalidad, si no sencillamente indica que es 0. Y en esta sintaxis vemos que nos pide los valores los valores de venta, la escala de tiempo. Igualmente tanto la finalización de datos como la agregación es completamente opcional. Se puede colocar o no se puede colocar. Igualmente la función va a correr perfectamente. Aquí en este ejemplo vemos cómo se selecciona por un lado esta parte que está en azul, que son los valores. Si lo vemos aquí es la primera parte de la función, son valores, y es lo que se marca aquí, los valores de venta. Luego está la escala de tiempo, que se refleja aquí. Y bueno, en este caso se colocó 1 que está detectando, perdón, en finalización de datos que se está colocando interpolación, pero realmente al no haber datos en blanco, el Excel no está haciendo prácticamente nada con este valor, ¿no? Y el resultado
que obtenemos es 4, nos quiere decir que es sustituir o es el equivalente de la función pronóstico que está disponible en todas las demás versiones de Excel anteriores a la del 2016. Y básicamente lo que genera esta función es una estimación usando la recta, ¿no? La función de una recta. Aquí no me voy a detener a explicar esta función, pero está disponible y es la misma que en las versiones anteriores, solo que el nombre se cambia de pronóstico a pronóstico punto lineal. Luego tenemos la de pronóstico.ets.config, que esta es la función que se utiliza para calcular los rangos de confianza que vimos, el que le comenté que particularmente yo no los utilizo. Y básicamente aquí en esta parte es donde debemos indicar el porcentaje o el nivel de confianza que nosotros deseamos que se tenga para calcular esos rangos de nivel de confianza, ¿no? Entonces, como se acuerda cuando marcamos aquí en el intervalo de confianza y le definíamos los porcentajes, bueno, en esa parte de la función es donde deberíamos, si lo estamos haciendo manualmente, colocar esos porcentajes, ¿no? Entonces aquí, si los marcas, ¿qué te hace el Excel? El Excel básicamente lo que hace es, utilizando esta ecuación, te calcula, fíjense que aquí aparece 0,95 haciendo referencia a ese porcentaje de confianza, ¿no? Ya sea desde el superior, como lo podemos nombrar aquí, límite de confianza inferior en este caso, y límite de confianza superior, ¿ok? Y lo hace usando esta función. Aquí les repito, tengan mucho cuidado con esta límite de confianza, es muy importante que sean interpretados correctamente, que se sepa que no es la precisión del pronóstico, que no tiene nada que ver con la precisión del pronóstico. Se lo recalco porque es muy importante y si esto se considera como una precisión de pronóstico es un error de concepto y puede traer problemas con la interpretación de los resultados, ¿ok? Y finalmente la última función es la que se conoce como pronóstico.ets.stat, que esta función es la que nos va a permitir, por un lado, evaluar la calidad de los pronósticos y también la que nos va a permitir conocer también cuáles son los valores de alfa, beta y gamma, ¿no? Cuando nosotros le dábamos aquí en esta parte de la ventana emergente a incluir estadísticas de previsión, básicamente se generan a través de esta que nos aparece en esta parte, se generan utilizando esta función. Ahora bien, ya vamos a ver el detalle. Por un lado nos trae el valor de alfa, beta y gamma, y por otro lado nos trae estos 4 errores, que estos sí nos van a permitir medir la precisión del pronóstico, y al calcular los errores, ¿no? Ya los vamos a ver en detalle. Entonces, fíjense, lo interesante es que esta misma función sirve para calcular esos elementos que vimos. Lo único que va a variar va a ser el número que vamos a colocar aquí en el tipo de estadística y vamos a ver que tanto el alfa sería el número 1, es decir, para poder calcular el alfa del pronóstico que acabamos de hacer, debemos usar esta función y en tipo de estadístico le colocaríamos 1. Si queremos saber cuál es el beta, le colocaríamos 2. Si queremos saber cuál es el gamma, le colocaríamos 3. Y en el caso de utilizar alguno de los errores, seguimos avanzando y colocaríamos 4 para este caso, que sería el MASE. Les recuerdo que esto, el Excel lo
lo calcula automático cuando genera la hoja de previsión, pero igualmente nosotros podemos hacer uso de estas funciones, ¿no? Para, en el caso de este error, que es el Mean Absolute Scale Error, la fórmula matemática que está utilizando Excel es esta que tenemos aquí. Fíjense la ventaja que tenemos, que de una forma muy simple él no los calcula. Este error es recomendado para demandas intermitentes porque nunca dan valores indefinidos o infinitos, ¿no? Para el otro error, que es el SMAP, tendríamos que colocar en este valor del tipo de estadística el número 5 y la función que está utilizando el Excel sería esta fórmula matemática. Este es el nombre del error. Es considerado mejor que el MAPE, sin embargo puede tener problemas cuando el valor real o pronóstico son cercanos a cero y puede prestarse a confusión e interpretación si el valor es negativo. Aquí les estoy colocando este detalle de información, a ver si deciden utilizarlo para que sepan las cosas que tienen que tomar en cuenta. Luego tenemos el MAE, que en este caso usaríamos el número 6 en tipo de estadística. Esta es la función matemática que se utiliza para generar el error. Este error es muy recomendado por su sencillez de cálculo y su facilidad de comprensión. Y finalmente, el RMSE, usaríamos el número 7 para su cálculo. Esta sería su función matemática y este error es recomendado para comparar la precisión entre diferentes modelos matemáticos. Ahora lo que les quiero mostrar un poco es cómo podemos aplicar de una forma práctica esta función, estas funciones. Entonces aquí, si bien como vimos, al apretar este botón se genera la gráfica y se genera de una forma muy sencilla el pronóstico, nos podemos encontrar que tenemos, por lo general es lo que sucede, varios productos que quisiéramos de alguna forma tener este cálculo más automatizado. Y entonces aquí les traigo una recomendación de cómo se pudiera hacer esto. Básicamente lo que hice fue presentar, aquí tengo el producto, que son los valores que vimos en las ventas de los iPhone, pero perfectamente ustedes pudieran tener hacia abajo los productos que tienen. Entonces, fíjense, aquí coloqué la escala de tiempo, que en mi caso son la secuencia numérica. Tengo las ventas en esta parte, todo lo que es azul es histórico de ventas, en anaranjado empieza a ser mi primera previsión y fíjense que yo lo que estoy haciendo aquí es sencillamente utilizar la fórmula de pronóstico.ets, que lo que hace es generarme el pronóstico y sencillamente lo que hago es utilizar el mes que estoy pronosticando y hacia atrás utilizo tanto la escala de tiempo como los valores. Entonces, estoy utilizando para cada uno de los meses, me calcula el valor de pronóstico. Entonces yo pudiera perfectamente tener mis productos hacia abajo con las ventas y generar estos pronósticos. Adicionalmente, ¿qué otras cosas pudieran? Imagínense que este producto está dentro de una clasificación y la tolerancia aceptada que yo tengo para él es del 90%, por ejemplo, es la precisión que deseamos tener para este producto y hago uso de, en este caso, el SMAP, que es uno de los 4 errores que calcula el Excel. Entonces lo que hago es usar la función que les mostré anteriormente. Fíjense que estoy utilizando aquí el número 5
El tipo de estadística me refiere a que me está calculando específicamente el SMAP, ¿no? Si me voy hacia atrás, fíjense los valores que él está leyendo, y con este error yo aquí la presión del pronóstico usando este valor, y a su vez puedo agregar cosas como mini gráficos, por ejemplo, donde pudiera apreciar de una forma visual y rápida el comportamiento por un lado, del histórico de ventas, por otro lado, el pronóstico que me está generando. Incluso pudiéramos agregar alertas como la que yo tengo aquí. Como este valor me está dando inferior a la tolerancia aceptada, él de alguna forma me va a dar una indicación, en este caso revisar el valor porque está por debajo de la tolerancia aceptada. Imagínense ustedes que puedan tener una lista de todos sus productos utilizando estas funciones y de una forma bastante ágil y visual hacer uso de estas funciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar, siempre cuando en mis webinars me gusta invitar a las personas que actúen y apliquen lo que les acabo de explicar, y para eso, para los que estén interesados, gustosamente si me escriben al correo que aparece allí en pantalla, raquel@planificaciondelademanda.com, les voy a enviar por un lado el PDF con la presentación que les acabo de mostrar para que de alguna forma les sirva de guía y puedan utilizar esta herramienta. Igualmente les mando el archivo Excel también para que les sirva de guía y lo puedan utilizar para generar los pronósticos de sus productos. Y por último, invitarlos a que para todas aquellas personas que estén interesadas en mejorar sus procesos de planificación de la demanda en las empresas, los invito a que se dirijan a esta dirección de mi web y podrán tener acceso a este mini curso gratuito completamente, donde podrán aprender en base a las mejores prácticas cómo mejorar los procesos de planificación de la demanda en sus empresas. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, los invito a preguntar, inclusive si quieren utilizar el micrófono y me hacen la pregunta personalmente. Perfecto, Raquel. Bueno, primero agradecerte como siempre por haber estado con nosotros. Tenemos aquí una consulta, bueno, preguntan, vos nombraste, hiciste un ejemplo con iPhone. En general preguntan si se puede aplicar a todo o para alguna empresa en particular o para alguna dimensión, o se puede aplicar a la vida cotidiana. Bueno, realmente se puede aplicar para todo, ¿no? O sea, se puede, todas las personas que necesitan pronosticar una tendencia, perdón, necesitan pronosticar, pueden hacerlo. Aquí la importancia es la data que utilicemos. Perfectamente, lo que tenemos que estar pendiente es que la data realmente refleje lo que nosotros creemos que reflejemos. A mí me gusta usar este ejemplo del iPhone porque es un ejemplo real, no es data inventada, sino son realmente las ventas de los iPhone. Y yo he hecho ejercicios prácticos comparando entre los pronósticos que yo hago usando esta herramienta con lo que realmente venden después y obtengo muy buenos resultados. Claro, hay que tomar en cuenta que nosotros dentro de las organizaciones tenemos mucha más información para lograr que esa data que estemos utilizando esté mucho más limpia y corregida, y eso nos va a permitir obtener muy buenos resultados con esta herramienta.
Perfecto. Bueno, se ve muy sencillo lo que es, bueno, el manejo del Excel y de la planilla que mostraste. ¿Es así verdaderamente? ¿Cualquiera lo puede hacer o se necesita algún conocimiento previo, algún requisito? Es completamente sencillo. Aquí el mensaje que sí quiero que se lleven es que lo importante es que entendamos qué es lo que hay detrás de ese botón, ¿no? Entender que no es, a pesar de que es automático, si utilizamos data inadecuada, o sea, lo que digo es que no podemos pretender que en una data donde no exista componentes de tendencia, el Excel me va a pronosticar una tendencia. Aquí la clave, de hecho, yo siempre digo que el 80% de la calidad de nuestros pronósticos están relacionados con la data que utilicemos. Sin embargo, lo bueno, lo que a mí me gusta muchísimo de esta herramienta es que nos da acceso a unos modelos matemáticos complejos que nos permiten obtener resultados muy buenos de una forma muy simple como la que vimos, de apretar el botón, como digo yo, siempre y cuando tengamos la escala de tiempo correcta y siempre y cuando sigamos los pasos que le mostré para aplicarlo. Pero es así de simple como lo acabamos de ver. Perfecto, Raquel. Bueno, y consultan si tenés alguna web, ¿Perdón? preguntan, bueno, Ajá. primero que consultan. Bueno, acá justo hay una persona que entró un poquito más tarde y preguntan, para productos nuevos, ¿esto es Ujú. aplicable en el caso positivo, con qué confianza? Bueno, fíjate, el tema de los productos nuevos es complejo y es, por lo general, se usa de una forma, se hace de una forma diferente a los productos normales que ya estamos vendiendo. ¿Qué sucede? Para nosotros pronosticar productos nuevos, puedes hacer uso de métodos cualitativos que no se relacionan con modelos matemáticos, pero hay un método que lo llaman analogía del ciclo de vida, que es que tú te copias la data histórica de un producto similar y en función a esa data histórica pudieras aplicar esta herramienta, ¿no? ¿Qué pasa? Por lo general, la precisión de los productos nuevos siempre está muy por debajo a la precisión de los productos que normalmente vendemos, ¿no? Entonces, la recomendación con los productos nuevos es que si tienes algún producto similar que puedes tomar su data histórica, perfectamente puedes usar esta herramienta, pero siempre hay que tomar en cuenta que dentro del proceso de planificación de la demanda, los productos nuevos siempre tienen que tener una atención especial en cuanto a seguimiento, en cuanto a las precisiones que les estimemos y tienen que tener un control diferente. ¿Ok? Y ir esperando que el producto vaya ganando sus ventas reales para que puedas aplicar de alguna forma con data real estos modelos matemáticos. Perfecto, Raquel. Bueno, también consultaban antes si tenías alguna web, bueno, o algún sitio donde puedan encontrarte, no sé si, a ver si lo estoy viendo en pantalla. Sí, perfecto, ahí, planificación de la demanda.com regalo. Si Correcto. tenés la web, ahí lo voy a poner en el chat para que todos lo puedan tener. Y Esperen. también está mi Twitter, también me pueden conseguir en LinkedIn en esas direcciones que están ahí. De todas maneras, en el PDF que les voy a mandar va a estar esto y pueden acceder al link. Bueno, se los voy a mandar a las personas que me escriban, ¿no? Al correo que estén interesadas en esta información. Perfecto, Raquel. Bueno, como siempre, agradecerte por haber estado con nosotros. Siempre es muy interesante tenerte. Les contamos a todos que Raquel tiene varios webinars hechos con nosotros, así que pasen por demosdesoftware.com, que allí van a poder ver todos todos los seminarios que ha hecho Raquel. Mira, están escribiendo el correo por aquí. Ujú. Escríbanle directamente al correo de Raquel, sí, al que ven en pantalla. A Valerio le estoy diciendo que está escribiendo por ahí el correo
igualmente en este caso se lo paso a Raquel, Ok, pero pido que, bueno, que Valerio se lo escribas directamente al correo de Raquel, ¿sí? Bueno, Raquel, te perfecto. agradecemos por haber estado con nosotros y esperamos encontrarte en alguna otra ocasión. Gracias a ti, Camila, y a los asistentes. Gracias, adiós a todos, que tengan buen día. Adiós.